De alguna manera los alcances van a ser, sí, de alguna manera los alcances van a ser comprender a qué se le denomina concreto industrializado como tal, conocer las principales tendencias, el trending a nivel mundial de todo esto y que ya se está presentando, y visualizar qué viene, la cuestión de augurar que viene una creación distribuida en una estructura de concreto y su proceso industrializado, procesos de concreto prefabricado y reforzado, las megatendencias que estamos hablando, las aplicaciones creativas, cuál es la investigación y desarrollo de concreto industrializado, y las realidades en el futuro próximo, que de hecho es lo que estamos viviendo y ya se está presentando. Como pueden ver, Leti ya describió mi currículum. Somos en la presentación también se les pone, y la frase con la que quiero empezar es precisamente una frase de Isaac Asimov, en una carta que, de Isaac Newton. Yo conocí esta frase por Isaac Asimov en alguna de sus novelas, es muy buena la frase, y dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es una frase que hizo Newton, una carta que envió a Robert Hooke en 5 de febrero de 1675, y pues la verdad es que estas palabras nos llegan como ingenieros a todos lados, ¿no? Entonces no puedo dejar de mencionar al maestro de ingeniería Carlos González Flores, que fue mi maestro cuando yo empecé en la prefabricación en los 90s. Él fue el director fundador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. La verdad es que un eminente personaje que aún a casi 10 años de su muerte todavía lo seguimos extrañando. El ingeniero Aurelio Sugasti, que fue mi primer jefe en la prefabricación, fue el que me transmitió, como decía René Carranza, la presforcitis. Yo comencé a trabajar con el ingeniero en los 90s, y a partir de ahí la verdad es que fue una persona que definió muchas cosas de lo que aprendí de la prefabricación. Y actualmente tengo todavía a mi amigo, el maestro Carlos Ramos Larios, que fue también el primero que me dio clases sobre programas de computadora personal para el análisis estructural por allá de 1986. Él actualmente vive en Monterrey, ya retirado, y todavía tiene la fuerza y la vitalidad para estarnos aconsejando a muchos de nosotros, ¿no? La maestra Adriana Guisasola, que mucho de lo que van a ver aquí de la arquitectura, de la prefabricación y de las tendencias, ella actualmente está haciendo su máster en arquitectura precisamente con aislamiento sísmico. Es una de las personas que estuvo en Italia y desarrolló mucho la cuestión de aislamiento. Y mi maestro de la FESA Caplant, que espero nos esté acompañando, maestro Carlos Arce, amigo de toda la vida. Ellos son sobre quien estoy parado para a veces tener esta visión que les voy a dar, ¿no? La visión que estamos viendo, pues de hecho deriva de un artículo y una startup que se está incubando en InnovaUNAM, precisamente, que ya fue considerada como una de las 10 de mayor impacto en los siguientes años. Y precisamente el artículo que trabajamos y que dio pie a mucho de lo que van a ver aquí es precisamente un artículo que se presentó en el Congreso Mundial de Ingeniería y Aislamiento Sísmico en Sendai en 2013, y que fue el que despegó todo este esfuerzo que están viendo, ¿no? ANIPAC, de alguna manera, pues somos prefabricadores creativos, tenemos obras muy importantes. Somos una asociación que se fundó en 1967. A partir de ahí tenemos ya prácticamente 50 años en la profesión. Y ANIPAC, que es la Asociación Nacional de Industriales de Preesforzados y la Prefabricación, se dedica a la promoción y el desarrollo del uso de los sistemas preesforzados y prefabricados de concreto en las obras de los sectores de edificación, naves industriales e infraestructura vial, que es donde ha sido nuestro mayor impacto, ¿no? Lo que ofrecemos como ANIPAC pues, es precisamente asesoría técnica, seguridad de tratar con empresas legalmente establecidas, programas de certificación que ayudan a que la gente que está con nosotros de alguna manera se valide tanto el conocimiento como los procesos que se están aplicando. Las empresas con personal técnico en ingeniería especializada, pues obviamente quedan con nosotros, y estos son tecnologías de vanguardia, porque ser prefabricador no es comprar un molde y comenzar a prefabricar. Hay muchas cosas de procesos de seguridad. Estamos trabajando con elementos que al estar optimizados tienen rangos de certidumbre muy, muy estrechos,
por lo tanto, la gente, el proceso y la calidad que tiene que estarse verificando, pues sí requiere de algo más que simplemente ser un constructor de prefabricados. Tienen que ser especialistas. Las ventajas, como las van a ver a lo largo del diplomado, pues son ventajas muy claras, que a pesar de que se nos exige por reglamentos y por otras consideraciones tener que estar al nivel de las estructuras de acero y colado en sitio, aún así nuestros costos no son muy diferentes cuando tenemos muchísimas ventajas que presentar y obviamente conceptos de calidad que no tienen a veces nada que ver con los otros procesos por la incertidumbre y el riesgo que manejan, ¿no? Las ventajas del prefabricado, pues obviamente entre las principales es el tiempo principalmente, la limpieza, la reducción de desperdicios, que es un producto mucho más sustentable, porque simplemente, como lo van a ver en el diplomado, la prefabricación surgió y creció después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no había materiales, no había disponibilidad de mano de obra y tenían que reconstruir una Europa destrozada. Estas ventajas las van a ir viendo y principalmente hoy en día la aplicación a la sustentabilidad por no usar madera, que es impresionante cómo debemos evitar el uso de la madera porque es uno de los materiales más preciosos del universo. Y entonces ocuparlo y destruirlo en cimbras a veces es inadmisible, ¿no? La altura y las optimizaciones que se dan con los elementos también son un factor importante. Nuestros socios prefabricadores están distribuidos a lo largo de la República Mexicana y cada día tenemos el orgullo de que más gente se vaya, ahora sí que anexando a nosotros, ¿no? Tenemos manuales que se distribuyen y gracias a la decisión de nuestro presidente anterior, el ingeniero David Rodríguez, estos manuales son gratuitos en el formato digital y lo único que tienen que hacer es registrarse en nuestro sitio de internet y recibirán la liga para poder bajar los manuales de manera gratuita. Y este es el diplomado que hemos anunciado a nivel Latinoamérica. Hemos tenido gente de diferentes partes de América Latina, entonces que van a tener la fortuna de poder acceder a él, ¿no? La cosa que hacemos a lo largo del país y a lo largo de la historia pues son obras muy importantes, como pueden ver, en los 4 sectores principales de desarrollo. Nuestros prefabricadores actualmente asociados son productores que están en busca de la certificación. Algunos de ellos ya son certificación normal, otros son certificación oro. Estamos buscando que todos lo sean. Y los colaboradores de NIPAC, que curiosamente hemos empezado a agremiar también a los de aislamiento sísmico, de dispositivos de disipación sísmica, productores de acero, productores de torón, cemento, aditivos y otras empresas que nos dan servicio como lo que son cimbras y este tipo de cosas, ¿no? El tema, como podrán ver, ronda alrededor de la arquitectura, porque la arquitectura es la que comienza los proyectos. Nosotros en ingeniería siempre llegamos a satisfacer las necesidades que ya se presentaron, y entonces cuando empezamos con la disipación sísmica, la prefabricación, el impacto de lo que es la metodología BIM y la aumentada, la certificación LEED, y obviamente la innovación que hacemos en cada uno de nuestros proyectos. Empezamos con el primero. La forma en que se está presentando la construcción, pues señores, ya no va a cambiar. Tenemos un impacto de lo que es la low touch economy o la economía de bajo toque, donde hay una serie de protocolos de regreso seguro a las obras que van a empezar a seguir imperando y que si no es un tipo de contagio, es otro. Los vecinos de una obra ya están al pendiente de que no permiten que entre mucha gente a las obras, están pendientes del impacto que va a tener la obra en su entorno, y eso cada día va a ir cambiando y va a irse, pues digamos, poniendo más exigentes con los vecinos. Hay obras en este momento que están paradas por los vecinos, y entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? El menor impacto en el lugar para regresar a las obras. La industria de la construcción es la más atrasada en el proceso de la revolución industrial. Como pueden ver, la industria 1.0 surge precisamente con toda la maquinaria de vapor y sus aplicaciones. La industria 2.0, que es prácticamente el Fordismo y las líneas de producción
donde se empieza ya a visualizar la optimización de recursos. La industria 3.0 es cuando se empieza a implementar todo lo que es la automatización, los circuitos de estado sólido y las líneas automatizadas para mejorar el rendimiento. Y la industria 4.0 es la conectividad ya a través de el Internet de las cosas y todo esto. Esa es la revolución que estamos viviendo hoy. Van a oír mucho el término industria 4.0 y es lo que estamos viviendo. Obviamente el impacto del COVID fue precisamente acelerar este proceso, donde el impacto principal de estas nuevas tecnologías va a ser hacia los trabajadores y obviamente la tecnología que aplicamos en las líneas de producción. Ya hay impactos actuales como visualizar el ciclo de la vida de las estructuras. Ya no solamente tenemos que ver lo que es el ciclo inicial, aún nos decían de la cuna a la puerta, es decir, la producción del artículo hasta que se entrega, sino hoy en día tenemos que ver de la cuna a la tumba, desde que el proyecto nace, se conceptualiza, se construye, se pone en operación. La metodología BIM va dirigida a la operación, no a la construcción. Es una de las cosas importantes que tenemos que entender. La metodología BIM no se hace para la construcción, se hace para la operación del inmueble durante el tiempo de vida útil del inmueble, que son 20, 30 años. Y hoy en día tenemos que poner qué va a pasar con esa estructura cuando llegue el momento o de renovarla o de demolerla. Y una muestra muy clásica, porque es uno de los primeros edificios que fue diseñado, es precisamente el Heckwerth Center de HSBC en Hong Kong, el cual el británico Lord Norman Foster diseñó en la década de los 80s. Es un edificio que cuando se construyó no se sabía cuál iba a ser la reacción de China al regresarles la zona. Y entonces se diseñó el edificio para que en algún momento tuviera que ser desmontado y llevado a otro lugar. Es decir, se pensó qué pasaría si se tenía que renovar y ponerse en otro lugar, y el edificio fue concebido con esa característica de poder ser desensamblado y vuelto a ensamblar en otro lugar. Este es un caso icónico que se puede decir que es el primero donde se vio el ciclo de vida de una estructura, ¿no? El modelo industrializado con el modelo tradicional trae una serie de conceptos que van a ver y que van a darse cuenta. Obviamente, al tener características mejores, pues también requiere un estudio más intenso. Eso a veces la gente prefiere una estructura colada en sitio de acero, que solamente se revisan 3 o 4 combinaciones de carga, a una estructura prefabricada donde hay que estudiar el momento en que se extrae del molde, son unos esfuerzos. El momento en que se sube al transporte, son otros esfuerzos. El momento que se levanta y se monta, que son otros esfuerzos. Y finalmente, cuando está la estructura que solamente está conectada, cuelan las uniones, se pone la carga, es otra condición de carga. Pero también esa característica es la que permite saber que el producto, la trave, la columna, el sistema de losa, pues ya pasó por unos controles de calidad, a veces mucho más intensos que la posición, que los que va a tener en la posición final donde va a quedar en su servicio de vida. Por eso es muy raro encontrar estructuras prefabricadas que hayan sido bien diseñadas, que tengan algún problema ante sismo o terremoto. ¿Qué pasa en tiempos de crisis? Precisamente la industrialización, la construcción prefabricada es la que surge como una solución. ¿Por qué? Porque hay control de calidad en planta, todos los elementos se revisan y se hacen a nivel de piso, lo que permite que cualquiera pueda revisarlos. Hay personal con equipo de protección y capacitado constantemente. No hay rotación de personal porque nos cuesta mucho dinero estar capacitando a nuestra gente, entonces la cuidamos. Hay una reducción de personal en montaje en el sitio y una reducción de la gente en planta de prefabricados por los procesos industrializados. Hay protocolos de procedimientos estandarizados auditables, que esto es lo que nos hace diferente. Podemos tener una rastreabilidad de nuestros elementos y eso en estos tiempos de incertidumbre se vuelve fundamental, sobre todo cuando en Estados Unidos hay políticas como la política del buen vecino antiterrorismo, donde nos piden que la gente que trabaje con elementos que van a estar en el mercado, tenemos que tener al menos 5 años de historia de ellos. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con elementos
que van a formar parte de una estructura. Entonces tenemos que evitar o que metan varilla radioactiva o que metan algún artículo que pueda dañar. Es decir, esto se está haciendo cada vez más constante. El distanciamiento social por el uso de maquinaria y equipo, pues nosotros lo traíamos desde antes de la presencia del COVID. El transporte de trabajadores y campamentos con control sanitario es fundamental en nosotros porque nuestra gente es capacitada. Hay una transformación digital y el BIM y la realidad virtual se aplican de manera natural en nuestros procesos. Obviamente, la prefabricación busca la modularidad, la rapidez en construcción y control de calidad y finalmente, el tema que hoy en día está, digamos, en boca de todos, es la alineación a resiliencia y reducción del riesgo financiero ante desastres. El resultado de todo esto es precisamente la industrialización de la construcción, que es lo que estamos buscando. En España tenemos una organización hermana que es Andese, de la cual mi maestro Alejandro López Vidal es el que es el, digamos, el equivalente al ETI, pero en Andese. Y el doctor David Fernández Ordóñez, que es el presidente de la Comisión 6 de Prefabricación de la Federación Internacional del Hormigón, la Federación Internacional de Betón, y de la Precontraite. Ellos traen una serie de términos que están tomando fuerza y que es precisamente que la prefabricación se define como un producto hecho de concreto y fabricado en un lugar distinto al de su localización final. Obviamente con condiciones de uso protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es el resultado de un proceso de industrialización. Por eso la prefabricación en Europa tiene un impacto positivo y se ocupa muchísimo, sobre todo en los países del norte, como Noruega, Suecia, Finlandia, porque ellos al tener obviamente inviernos muy crudos, lo que hacen es que prefabrican en invierno y cuando empieza la nieve a bajar es cuando montan rapidísimo y de esa manera el impacto es menor, ¿no? Hoy en día hay definiciones que están empezando a hacerse más comunes, como meter ya incluso conceptos de búsqueda de economía, desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en estos trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados y ejecutados en entornos más favorables con medios suficientes y personal especializado. Son términos que se le van agregando a la prefabricación y precisamente los pone la Comisión 6 del Precast International, precisamente en búsqueda de este entorno. La prefabricación tiene un concepto muy sencillo. Lo que hacemos es preesforzar el elemento para que se aproveche la capacidad a compresión del concreto, permitiendo que la carga primero tenga que contrarrestar este preesfuerzo y luego comienza a trabajar a tensión, que es el área donde menos trabaja el concreto. En una estructura de concreto reforzado, la estructura tiene que primero empezar a fallar a esta tensión para que el acero comience a trabajar. Aquí lo que hacemos es que con el acero le damos una precompresión y esta precompresión primero tiene que ser vencida para que empiece a trabajar a tensión en concreto. Es decir, le estamos dando más capacidad y debido a esto es la capacidad que se le da de resistir más carga con menos sección y con menos área de concreto, e incluso con menos acero, porque obviamente la entrada de los esfuerzos al área de tensión para que trabaje el acero es menor porque ahí ya se venció el preesfuerzo. Pongan el ejemplo de unos libros que quieran levantar. Si ustedes agarran una pila de libros y la quieren levantar va a ser muy difícil, pero si ustedes hacen presión con sus brazos y luego la levantan, pueden, digamos, tener la manera incluso de poner libros encima de los otros libros y levantarlos aún así. ¿Por qué? Porque se eficientiza la manera de distribución de esfuerzos. Dentro del proceso vamos a ver que está la fabricación, almacenaje, transporte y montaje. Son las etapas que se llevan a cabo con nuestros elementos, ¿no? Y obviamente se hacen en moldes, bajo condiciones controladas. Los armados se revisan a nivel de piso, lo que nos permite poder revisar mejor geometrías, acomodos de acero. Se industrializa precisamente la colocación de los armados, que vean ustedes cómo permite un mejor control de los recubrimientos, mejor control de los armados, su revisión, la colocación de concreto se hace también bajo condiciones controladas, por eso alcanzamos resistencias mucho más altas de lo que pueden lograr en colado en sitio, ¿no?
Una vez que se terminó la pieza es identificada con su rastreabilidad, cuál fue el lote con el que se hizo, cuál fue la fecha en que se coló, qué tipo de acero traía, qué tipo de concreto se usó, y se verifica cada uno de los materiales y se almacena. Este almacenaje nos permite dar una rastreabilidad y precisamente ver todas las ventajas aplicadas en este tipo de cosas. La historia del concreto prefabricado en México, como pueden ver, comenzó en 1967 con la creación de ANIPAC, pero luego viene ya la creación de diferentes libros, la publicación en el ACI de ACI 318, donde se pone ya la cuestión del concreto prefabricado, aparece por primera vez el término concreto preesforzado en un manual, y hay una serie de manuales que empiezan a hacer, y hoy precisamente en 2022, 2023, ya está la comisión del ACI 2000, el ACI 319, que probablemente salga en el 2023 o 2024, que va a ser el equivalente del ACI 318, que es concreto reforzado, el ACI 319, que es el comité que está empezando a sesionar desde hace 2 años, junto con el PCI, que va a ser el diseño de concreto preesforzado ya como un comité independiente con su reglamento independiente. La verdad es que los golpes que ha tenido la prefabricación principalmente ha sido que hemos confundido que la prefabricación es fría, modular, pero por eso es rígida, es cuadrada. Esta obra hecha en 1967 en Montreal fue la que vino a demostrar que la prefabricación también puede hacer cosas arquitectónicamente sorprendentes y que pueden incluso recibir premios internacionales como es Habitat 67. Los organismos que hay, digo, la verdad es que tenemos muchos organismos a nivel mundial que trabajan conjuntamente con lo que es la FIB y que obviamente tenemos al PCI, a NIPAC, a las empresas o las asociaciones de empresas en Australia, Inglaterra y todo, que actualmente hemos podido establecer lazos con muchas de ellas, ¿no? Los criterios de diseño de elementos preesforzados, pues sí es un poco más complicado. Eso ha llevado a que mucha gente pues no, a veces dice que es complicado, que es difícil, pero la verdad es que si ustedes revisan este libro y el curso que van a llevar, se van a dar cuenta que hoy en día, con toda la información que tenemos y la verdad la preparación de los muchachos, el tema se vuelve cada vez más asequible. Sí es cierto que hay que ver esfuerzos permisibles, estados límites de falla y estados límites de servicio, pero también es cierto que la sociedad cada día está pidiendo que el performance de nuestras estructuras sea mucho mejor, tenga mejor documentación, esté mejor revisado, y eso nos está llevando obviamente a que la solución prefabricada viene a disminuir las incertidumbres y los riesgos que hemos visto en los últimos desastres naturales, ¿no? Les decía yo los manuales, el que sí tenemos a la venta es el manual impreso, pero todos los manuales en formato digital son gratuitos, ¿no? Las megatendencias en el mundo arquitectónico y que justifican precisamente por qué tenemos que irnos al prefabricado, pues es que vean, esta foto me gusta mucho porque está en Edimburgo, el norte de Gran Bretaña, y se pueden ver la historia de los puentes en 3 siglos diferentes. El siglo XIX, que es el puente en rojo, que es una estructura, incluso por ahí no sé si llegaron a ver, ahí está una fotografía de gente tomada de la mano simulando el puente para ver cómo funcionaban esa distribución de cargas en el puente, que fue hecho en el siglo XIX. Luego en el siglo XX, el puente atirantado, y hoy en el siglo XXI tienen el nuevo puente que se acaba de construir y que tiene ya elementos arquitectónicos y estéticos mucho más, obviamente, retadores, ¿no? ¿Qué decir del viaducto de Millau, que es un viaducto impresionante que está entre la frontera en España y Francia? El puente Storseisundet en lo que es Suecia, que es un puente que está bajo condiciones del Mar del Norte muy exigentes. Algunos llaman el puente borracho por esa forma que tiene, y lo que se refieren es que es un puente realmente que está expuesto a condiciones climáticas muy exigentes, ¿no? Donde el concreto es fundamental para que pueda resistir todo el impacto de la marea, de la salinidad, de todo lo que está expuesto a este puente.
En China también está puentes que han estado haciendo. Por ejemplo, es el Infinity Bridge. Está en Stockton y vean cómo la arquitectura que se busca es precisamente esa imagen que da el puente infinito, ¿no? Este es otro ejemplo de un puente en Austria que tiene la característica que al centro del puente es una discoteca y una cafetería, es decir, estamos regresando a los puentes que no solamente comunican, sino como esos puentes de la Europa, donde también en el puente se desarrollaba vida económica y social de la ciudad. Por ejemplo, es otro puente que se construyó en Inglaterra, que precisamente es un puente que permite que los barcos suban de un canal a otro para poder permitir la navegabilidad en esta parte de Europa, es el norte de Europa, Holanda, los Países Bajos, Inglaterra. Es muy común ver puentes para barcos, es decir, puentes que sirven para canales, para que los canales pasen sobre autopistas o otro tipo de cosas, porque la navegación fluvial en esa zona es muy importante. Obviamente, eh, está la Casa de la Cascada, de Fallingwater House, de Frank Lloyd Wright, que es una de las losas de concreto reforzado con el claro más retador para la época que hubo en ese momento, ¿no? Y les decía yo Hábitat 67, hecho por el arquitecto Moshe Safdie en Montreal, Canadá, que fue hecho en la década de los 60 y que aún hoy en día sorprende por su arquitectura y los premios de sustentabilidad que ya tiene, precisamente adelantándose a su época. Hoy en día, pues está Il Bosco Verticale, que tiene el prestigioso Premio Internacional 2018 del Prize de la Arquitectura, que es el Premio Nobel de Arquitectura. Hay edificios de educación en Vietnam para escuelas que están buscando ya ese concepto. Está la Torre Ágora, que precisamente es una torre con elementos prefabricados. Es una obra mixta porque tiene elementos de acero, de concreto, tiene aislamiento sísmico, donde precisamente se está buscando. Y este edificio va rotando en una doble hélice tipo ADN, tiene 20 pisos de altura y va rotando 4.5 grados conforme se eleva, ¿no? Vean estos edificios de la Statoil Norway, en Noruega, que precisamente es los volados que tiene y la forma en que se van, ahora sí que poniendo unas secciones de edificio unas encima de otras, pues va a requerir soluciones muy, muy retadoras para todo lo que es la arquitectura, la ingeniería estructural para cumplir con estos requerimientos, ¿no? Y vean, por ejemplo, la Casa de Oración y Alabanza de Creencias en Bahá'í, en Delhi, India. Vean ustedes ya los requerimientos que se tienen actualmente en los espacios públicos. Cada día estamos volviéndonos más atrevidos. Es obviamente la ciudad de las artes, ciencias y artes en España, en Valencia, diseñada por Santiago Calatrava, que Santiago Calatrava, al ser arquitecto y nadie le quería diseñar sus estructuras, bueno, pues hizo un doctorado en estructuras y entonces es un especialista actualmente que diseña sus estructuras con la idea de que funcionen precisamente como si fueran los huesos del cuerpo humano. Muchas de sus obras están basadas en el tórax, en el brazo, en todos esos tipos de elementos y tienen movimiento además. Es uno de los arquitectos, sí polémico, que más ha creado estructuras retadoras, como el Museo de Arte de Milwaukee, Wisconsin, donde estas salas de gaviota se abren o se cierran dependiendo del clima, permitiendo la iluminación o protegiendo la estructura del museo, que son estos cristales enormes. Se bajan cuando hay norte y entonces ya el cristal queda protegido, ¿no? También tenemos la Marina Bay Sands en Singapur, que es un reto impresionante. De hecho, esta esquina que ven aquí, obviamente el volado es impresionante de lo que es el parque lineal que tiene las albercas infinitas y los balcones. Y entonces en Año Nuevo toda la gente se para en esta esquina y la vibración era tremenda. ¿Qué hicieron? Meter una masa resonante en esa zona para evitar la problemática de la vibración en esa zona. Y entonces ese tipo de retos son los que nos vamos a empezar a enfrentar en muchas de las estructuras
parecieran imposibles, que hoy en día las vemos en pie y que vale la pena revisar las soluciones ingenieriles que se dieron en muchas de ellas. Este es otro de los proyectos que acaba de tener un premio internacional. Son 100.040 apartamentos con una superficie de 8 hectáreas de desarrollo, 24 pisos de altura, pero tiene la característica que no importa en qué parte vivas, hay un parque para relajarte a menos de 3 pisos de donde estés. Esa fue digamos, la premisa con la que el arquitecto lo desarrolló. Entonces, si pueden ver en la planta, hay parques en cada uno de los niveles con fuentes, albercas y cosas para que la gente se relaje, de tal manera que a pesar de vivir en un edificio de varios pisos, la gente siempre va a estar a 3 niveles para ir a correr, relajarse, sentarse a leer un libro, etcétera, que esa fue la premisa de este proyecto. Y sí hay proyectos muy retardados aún en zona sísmica, como es la típica librería de la Universidad de California en San Diego. A pesar de tener una zona sísmica, vean ustedes la forma de péndulo invertido que tiene en sus elementos, ¿no? Dubái sigue siendo la muestra clara. Tiene los edificios y es el laboratorio de arquitectura más impresionante de lo que se puedan imaginar. Y también, de hecho, el Precast Concrete Institute, hasta antes de la pandemia, cada congreso internacional de prefabricados pues, se hacía precisamente en Dubái, por la importancia de lo que se está haciendo allá. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones creativas que resumen todo esto que hemos estado viendo. La sustentabilidad ya va a ser una cosa que vamos a tener que buscar, la certificación LEED de las estructuras. ¿Por qué? Porque hay créditos, hay financiamientos mucho más baratos para cuando se cumplen con los parámetros de LEED. Y entonces lo que pasa es que los inmobiliarios nos van a solicitar cada vez más este tipo de cosas, porque obviamente a ellos les va a convenir por los intereses más bajos que van a pagar. La ONU, a través de diferentes organismos de reducción de desastres, ya está presionando para que nuestras estructuras sean más seguras, para que nuestras estructuras tengan menor impacto, porque ya se está estudiando es el daño ocasionado a la estructura, sino todo lo que conlleva para que la sociedad vuelva a operar igual después del terremoto, pues hay una cuestión como la interrupción de negocio, como los impactos, la caída de valores, la caída del trabajo, que impactan al país más allá del costo de la reconstrucción. Ya se vio y se está haciendo mucho hincapié que no solamente es el costo de reconstruir los edificios dañados, sino que hay un costo social mucho más grande que se paga. Por eso la ONU ya hizo la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres y México, junto con otros países, firmó el marco de Sendai, que es un programa 2013-2030 para reducir el riesgo de desastres, y hay una serie de convocatorias a nivel mundial de días incluso de promoción de los conceptos de resiliencia que están empezando cada vez más a imperar, ¿no? Y obviamente tenemos el impacto en inmobiliario. Olvídense de que la cuestión inmobiliaria va a seguir siendo como la conocemos. El impacto de los nómadas virtuales, los muchachos que hoy en día están empezando a trabajar y pues trabajan desde muchos lados, pueden estar en Londres, en Ámsterdam, y entonces, ¿qué es lo que ocasionan? Que ya no compran inmuebles, los rentan. Eso ha sido la creación de lo que hoy conocen como fibras, que son los fondos de inversión en bienes raíces, que lo que hacen es rentar y operar. Y entonces ese concepto del constructor y del inmobiliario, que no, yo nada más construyo y después, pues ya el que compre se las verá. Pues no, señores. Hoy en día los inmobiliarios dicen, pues es que voy a construir y pues no me crees un problema porque yo voy a operar construcción, yo los tengo que vivir los siguientes 20 años. Eso va a derivar en que cada día nos van a exigir no solamente la construcción del edificio, no solamente que funcione al día de la inauguración, sino que también de ahí en adelante la operación misma del edificio pues va a ser buscada, que tenga un beneficio adecuado, que funcione como dijimos, y eso nos va a requerir cambios en nuestro concepto.
de diseño. Por ejemplo, en 2017 fue desgraciadamente muy común que llegábamos con los usuarios y les decíamos, oye, pues, a ver, tu columna está bien, tu trave está bien, tu losa está bien, felicidades, no eres damnificado. Y la gente se nos quedaba viendo, estás loco. No tengo muros, no tengo vidrios, no tengo instalaciones, mis cosas están en el piso. Claro que soy damnificado. ¿Cómo le explicas que esos son contenidos o elementos sacrificables en un sismo intenso y que lo que buscamos es que el edificio no colapse? Pues ya cambió la sociedad. Nos está exigiendo que la vivienda siga 100% operativa para que la gente pueda seguir viviendo en ella después de un sismo intenso. Obviamente, la sustentabilidad que tiene prefabricado pues, tiene una serie de ventajas de medio ambiente, de aspectos económicos, de aspectos sociales, de mejora del desempeño que tienen la construcción prefabricada y que se están volviendo fundamentales en esta nueva ruta de la economía. ¿Cuáles son las tendencias? Pues obviamente meter sistemas de disipación sísmica en el prefabricado, porque lo que han criticado mucho es que no es monolítico como el colado en sitio, no tiene una ductilidad. Sí, señores, pero tiene un mejor desempeño si le ponemos los sistemas de disipación adecuados. Y entonces ya no solo la estructura soporta, sino que también protege los contenidos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el viaducto de Puebla, que tuvo un comportamiento excelente en el sismo de 2017, porque obviamente tiene aisladores sísmicos. Esta es la propuesta de Fericinet para la reducción de vivienda, donde precisamente usan la ISOSLAB. La ISOSLAB es una abajo, y entonces ya la parte de arriba de los departamentos la pueden hacer como quieran, madera, acero, prefabricado, lo que quieran, porque pues ya tiene un componente de disipación sísmica que permite que la parte de arriba prácticamente sea de carga vertical, ¿no? Y obviamente el gran juguete de Apple, Steve Jobs, tiene aisladores sísmicos, es una estructura prefabricada circular, tiene una capacidad de desplazamiento de 2.5 metros en caso de terremoto. Es decir, el terreno se puede desplazar 2.5 metros hacia cualquier lado y precisamente el edificio prefabricado resistiría operando al 100% en caso de un sismo intenso, ¿no? Entonces pueden ver aquí las piezas prefabricadas que se usaron, que a pesar de ser circular, se usaron ahora sí que elementos rectos, y que permiten que esta obra sea una de las más icónicas. Pero pues no es la única. Este es en Chile. Después del sismo del 11F, que así le llaman ellos al sismo de 2011, de febrero de 2011, el Centro de Control de Emergencias en Chile, pues obviamente fue diseñado, y aquí le hablaron al arquitecto, y al arquitecto le hablaron de los dispositivos de disipación sísmica, y entonces le pusieron aisladores al edificio muy bonito, con mucha iluminación, grandes cristaleras, y vean dónde colocó los aisladores. De hecho, están en el acceso del edificio, de tal manera que pues, después del sismo, mucha gente quedó tomada y no quería entrar a los edificios, y en este edificio invita a entrar porque dice, mira, sobre aisladores, si algo te pasa aquí, no lo vas a sentir, ¿no? Y entonces el edificio, aquí pueden ver las losas prefabricadas, las losas precisamente alveolares con las que fue hecho, y con soluciones tan retadoras como estas columnas inclinadas que en una zona sísmica nos espantarían, pero que gracias al aislamiento sísmico permite precisamente estas grandes iluminaciones, elementos prefabricados con una belleza impresionante, y que sabemos que después de un sismo intenso va a seguir funcionando porque vean su desempeño a terremoto, ¿no? Es decir, el edificio se mueve menos que la base. Eso mejora porque los contenidos y las aceleraciones tienen menor impacto en la estructura para el performance, ¿no? Y entonces con estas simulaciones podemos saber que se va a comportar bien. También está en Italia, que es un edificio donde el sistema de piso es el prefabricado, todo lo demás es colado en sitio, son sistemas híbridos que permiten precisamente un desempeño adecuado, y donde el estructurista o el arquitecto pensaron que el aislador se veía feo y entonces lo recubrieron con estos elementos y dan esa simulación. De hecho, le dicen la nave, o sea, the ship, the spatial ship al edificio, ¿no?
que es el de impresión, y que es un edificio que tiene que estar funcional después de un sismo intenso. Está construido en el norte de Italia y es precisamente después del sismo de L'Aquila que tantos destrozos hizo. Este es otro ejemplo que hay de la reutilización de la estructura prefabricada. Es un edificio que estaba en Suecia, en Oslo, y precisamente cuando el edificio fue considerado ya que había cumplido con su tiempo de vida útil, desarmaron las losas, como pueden ver aquí, recuperaron algunas losas e hicieron un nuevo edificio con esas losas. Eso es lo que permitió reutilizar. Hay otros efectos de tendencia a nivel mundial de lo que es la perfección del prefabricado. Vean, por ejemplo, todos los elementos prefabricados que se están haciendo precisamente para este edificio. Este es otro en Helsinki. Vean ustedes cómo se está construyendo el prefabricado, qué tendencia hay. Estas son las oficinas de Nestlé en India. Este, por ejemplo, es el Statoil Office Complex. Es más o menos de la misma oficina que vieron de los rectángulos uno sobre otro. Esta es otra de las oficinas que tienen ellos. Vean ustedes la tendencia de la construcción modular y de vivienda de altura, que es una tendencia también muy fuerte a nivel mundial. Nueva York, por ejemplo, es donde más se está diseñando ahorita los elementos modulares de concreto para satisfacer vivienda incluso de altura, porque los espacios de diseño de los nómadas digitales pues ya cambiaron. Los muchachos ya no buscan grandes casas con grandes espacios, ya lo que buscan son estos apartamentos multiusos donde la dimensión es reducida y donde su vida se da más en los espacios sociales que dentro de su cuarto. Y entonces los cuartos se reducen ya a este tipo de diseños que son donde se aprovecha incluso la altura, es decir, los closets están arriba, debe tener un espacio para ver la ciudad, debe tener un espacio pequeño para cocinar, el baño, y de esta manera van diseñando los nuevos requerimientos de los nuevos apartamentos, de los nómadas digitales, y es un edificio que puede ser igual en Nueva York, que en Helsinki, que en Londres, que en cualquier lado, porque ellos ya pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Esa es la tendencia, y esta tendencia se está resolviendo en acero con Brasil al cubo y con México al cubo, que son obviamente esfuerzos de acero. También nosotros en concreto tenemos algunas soluciones como las que está trabajando la gente de Compre en Monterrey o la gente de Presa aquí en México, es decir, ya hay soluciones que se están buscando con estas soluciones, ¿no? Y no es una solución nueva, es una solución muy de la década de los 70s u 80s, que obviamente hoy en día con la influencia de los disipadores sísmicos vuelve a tomar una importancia fundamental, ¿no? Sobre todo en Arabia Saudita, que es donde la construcción a base de paneles para zonas no sísmicas está funcionando tremendamente. Y en Estados Unidos los grandes espacios, las grandes construcciones como el Museo de Ciencias en Miami, Florida, están impactando por sus diseños innovadores, por los diseños basados en prefabricado, porque obviamente pues, este tipo de acabado, este tipo de textura, de color, no se puede dar con un colado en sitio, y entonces se buscan elementos de concreto prefabricado para dar esta arquitectura que está empezando a impactar. Y vean, por ejemplo, lo que está haciendo en este Hershey Medical Center, que es un estacionamiento, y vean la arquitectura, cómo se está buscando. Este es el Museo de la Academia de Películas de Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, es el Design Award del Best Mixed Use Building, que está precisamente en One South First, en Brooklyn, Nueva York, y que es un edificio cuya fachada fue impresa en 3D. Aquí pueden ver la máquina impresora en 3D, cómo va imprimiendo los elementos, permite ese manejo de los espacios de la fachada, porque entonces ya no estamos obligados a un molde, podemos hacer cosas diferentes, y entonces la fachada tiene un movimiento donde no hay dos piezas iguales y aún así se puede prefabricar, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí cómo podemos hacer construcción tradicional con apariencia de piedra y madera cuando realmente la estructura es prefabricada. Por ejemplo, es en Yellowstone Club, en Big Sky, en Estados Unidos, ¿no? Y también hay soluciones como el Lake Pontchartrain Causeway en lo que es Nueva Orleans, donde se hizo este aumento del puente,
se aumentó el ancho del puente sin interrumpir el funcionamiento del mismo, ¿no? Vean aquí cómo se va construyendo el aumento del puente. Aquí va aumentando el ancho del puente para añadirle un carril más sin tener que interrumpir la operación, ¿no? Y este, por ejemplo, es precisamente un muelle de carga en Corpus Christi, totalmente prefabricado. Y vean, en Portugal traen la teoría, como pueden ver, de lo que es la modularidad. Los arquitectos están desarrollando este proyecto que precisamente habla de la modularidad que se puede hacer para transportar, para hacer vivienda, con elementos modulares que van cambiando de posición y que con el mismo elemento podemos dar diferentes configuraciones desde el punto de vista arquitectónico con diferentes acabados, y este tipo de construcción conserva la nueva idea de los departamentos para los millennials, nómadas millennials, o los nómadas digitales, como les llaman, con edificios en rodajas que permiten adecuarlos a la topografía del lugar, dando con el mismo elemento diferentes opciones de acabados que precisamente permiten la colocación de los mismos, de tal manera que con el mismo molde resolvemos diferentes edificios, diferentes estructuras dentro del mismo elemento. Y vean ustedes cómo en el proceso se vuelve muy controlable, todo se fabrica en planta y lo que llega y se monta en obra es menor, teniendo un impacto obviamente sustentable y de personal mucho más bajo, porque en lugar de que lleguen 200 gentes a colar, llegan solamente 50 gentes subidos en sus equipos, en sus grúas, y montan de inmediato teniendo un menor impacto en los alrededores y obviamente con los vecinos, ¿no? Por eso en muchos países se ha considerado el prefabricado como la técnica del buen vecino, ¿no? Es neighborhood new technical place. O sea, somos los que más ayudamos a los vecinos a que tengan menor impacto, y muchas de las obras que estos arquitectos europeos han diseñado pues tienen premios internacionales del desarrollo de esta arquitectura, donde se hace una arquitectura modular a base de paneles, que se les va dando diferentes características, diferentes premios, con arquitectura teniendo conceptos sustentables, desarrollando todo a base de estos elementos que van generando diferentes soluciones arquitectónicas adecuadas a cada sitio. En América Latina también hay impactos. Vean, por ejemplo, esta solución que se dio en Colombia, donde se hizo un muelle totalmente prefabricado. Vean la calidad de los elementos de prefabricado. Al tener preesfuerzo, lo que permiten es que no haya fisuras para que no se presente digamos, la corrosión. Este, por ejemplo, es un proyecto. Esta zona en Manhattan era una de las más impresionantes porque el terreno estaba al aire libre. Pues era uno de los terrenos más caros de Nueva York. Pero obviamente pues no podían interrumpirlo porque por ahí salen todos los trenes de Nueva York. Entonces, ¿qué hicieron? Este proyecto. Hicieron un gran deck o una gran plataforma sin interrumpir el tránsito. Ahí pusieron la grúa, llegaron los elementos prefabricados, obviamente armaban la trave encima de los trenes moviéndose, tensan estas secciones, los posesionan y entonces los van colocando, y van colocando sin interrumpir la operación de los trenes, van haciendo una gran losa
y entonces ya pueden construir la torre de oficinas y de el teatro encima de esta losa, aprovechando el terreno. Esta gran obra que parecía imposible, aquí está la colocación de la última trama. Esto se hizo en 2019, poco antes de que empezara la pandemia. Obviamente ahorita las torres ya están prácticamente terminadas. Y obviamente estas traves están apoyadas sobre unos apoyos de neopreno, precisamente de Maguey, ¿no? Este video es un resumen. ¿Sí tienen sonido o no tienen sonido? No, no tenemos sonido. Perdón, gracias. Ahí va. Familia. Aquí, en las Borjas Blancas, a 150 kilómetros de Barcelona, se acumulan los bloques que se han extraído de las diferentes canteras. Solo en la construcción de las 6 torres, por las manos de Carles Farràs, pasarán 25.000 toneladas de piedra. De cada bloque que llega se extrae una muestra y se prepara para su análisis. Para nosotros la calidad es muy importante, precisamente para garantizar la durabilidad del edificio. En este caso, hacemos pruebas de resistencia con pequeña sección de cada una de las 15.000 piezas que ya colocadas en las torres centrales. Posiblemente no haya ninguna otra obra en el mundo que haga un control de calidad de la piedra tan exhaustivo como hacemos nosotros. Es una estructura de piedra preforzada. Comprobada su calidad, se decide qué pieza deberá salir de cada bloque. Precortado y con la forma asignada, se enviará a un industrial para su transformación final. Desde el inicio de las obras en la Sagrada Familia se han utilizado 50 tipos de piedra diferentes. Para que estos bloques lleguen a su lugar en lo alto de la basílica falta casi un año. Antes, deberán pasar por un proceso de transformación radical. Por eso les costó 100 años. Octavio Vázquez iba para arquitecto cuando un verano empezó a dibujar piezas para un cantero local que ya trabajaba para la Sagrada Familia. Hoy, 23 años después, dirige su propio taller y es el principal proveedor de piedra tallada para el templo de Gaudí. Sagrada Familia realmente es un cliente muy exigente. De la construcción. Aquí hemos tenido que inventar métodos constructivos por no tener, digamos, soluciones que están en un catálogo, que están en un libro. Y la clave del nuevo método de construcción se llama posttensado. Para unir las piedras y conseguir que cada panel tenga el aguante necesario, se utilizan barras de acero inoxidable de alta calidad que atraviesan los bloques y se tensan con un sistema hidráulico. El resultado es un módulo ligero, muy compacto y resistente. El posttensado en sí que hace años que existe en la construcción, pero nunca se había aplicado a un edificio únicamente de piedra, como es el nuestro. Este sistema nos permite trabajar con una mayor calidad, pero al mismo tiempo trabajar con una mayor rapidez. Nuestro dintel ya está en galera para formar parte de uno de los paneles que se instalarán en la Torre de la Virgen María. El premontaje se hace a ras de suelo de forma más segura y precisa. Cada hora invertida aquí supone menos tiempo de riesgo en lo alto de la obra. Para subir un nivel de la Torre de la Virgen se necesitan 5 semanas de trabajo en galera, pero solo 2 días de colocación en la Sagrada Familia.
ha sido un cambio de mentalidad. Ya no es el hecho de prefabricado en sí, sino es el hecho de industrializar. En la construcción de las 6 torres se emplearán 21.000 piedras talladas, 18.000 piezas de acero y 200.000 unidades de tornillería. Hacemos un control de calidad del 100% de los elementos. No queremos que nada falle en nuestro proceso constructivo. Con todos estos elementos se montarán 826 paneles. Y todo en un tiempo récord. Tanto en las decisiones estratégicas como en los detalles más pequeños, todo el plan de obra está imbuido por el perfeccionismo. Algunas aristas de piedra esconderán cables del pararrayos enroscados a una tapa metálica. Y no pueden desentonar. Estará A lo largo del día, de azulada y fría por la mañana, a rojiza y cálida por la tarde. Hay que jugar con estos elementos, hay que tenerlos en cuenta como la sal o como la pimienta en un guisado. No se puede abusar, pero se puede usar. Si pueden más adelante vean el programa completo, está en internet libre. Está muy interesante, dura como 1 hora y 10. Pero bueno, ¿y hacia dónde estamos yendo? Hacia elementos de mejor confort para los usuarios finales. Este es un laboratorio de estructuras que está en Japón. Se hizo después del sismo de Kobe. Es una mesa vibradora de 20 por 15 metros que tiene capacidad de 1.200 toneladas y tiene 6 grados de libertad para simular cualquier terremoto en el cual se tenga. Y obviamente esta es otra mesa vibradora que está en San Diego. Fabricado con un Por eso estamos llegando a soluciones con aislamiento. Este es un puente. Con carga y sin carga. The purpose of this experiment is to find out whether trucks make a difference during an earthquake. We argue about this with computer methods. This test is going to answer the question once and for all. Well, there are certainly other laboratories in the United States that think we all work together. Well, the bridge is 145 feet long, and it has an 80-foot radius, which makes the largest model we have ever tested here. And in fact, this bridge couldn't be tested anywhere else in the world at this size. It weighs 160 tons. These projects take a long time to design, do all the planning, all the preparatory work. There are other aspects of this project apart from its physical size, the number of people. Cada día estamos entendiendo mejor el proceso de diseño y el proceso de respuesta del performance. I am a graduate student working on getting my master's degree, and my part of this project is the live load portion, which is the trucks on the bridge. We are trying to find out how the vehicle suspension system will interact with the bridge during an earthquake to see if it will help or hinder. There's a lot of problem solving. It's figuring out how to lift trucks up onto a bridge, or how are we going to instrument them so that we can get the information we need. So we choose one earthquake. It's a real earthquake recorded in Southern California, the Northridge earthquake, 1994. And we start with a fraction of that earthquake, and we go really slowly. And then we, so 10%. And then 20%, just to see how everything is working together, the bridges and the trucks. And then we work all the way up, and we will go beyond that particular earthquake, which will be the 200% run, and maybe even to 300 or 400% of that earthquake. It really does depend on how the bridge behaves with the trucks sitting on it. And it's clear that this bridge has a tremendous amount of resilience, that we can really punish it a lot and it still hangs together. And one of the preliminary conclusions we have is that for small earthquakes, the trucks help a lot. But today, the trucks were making it worse, aggravating it. There's no other lab in the country like this, so it's been a lot of fun. And it's exciting when you get to shake things. Entonces pueden ver todo lo que se está haciendo. Incluso estamos ya probando algunas estructuras al colapso. Este es un piso débil.
es en escala 1:1. Aquí en México también Anipac, uno de nuestros socios que es IPISA, ha hecho pruebas de prefabricados, obviamente a escala. SST 200%. Esta es la mesa vibradora en el Instituto de Ingeniería, una prueba hecha por el doctor Manuel Suárez de IPISA y el doctor Héctor Guerrero, está mal el dato, doctor Héctor Guerrero de la UNAM. Como pueden ver, ya tenemos estudios que realmente validan todo lo que estamos diseñando, ¿no? En el futuro próximo, pues ya tenemos estructuras en Japón que son totalmente prefabricadas y que tienen alturas que no nos imaginábamos, 58, 60 pisos, totalmente prefabricados, con una característica: ya resistieron un sismo de 9 grados. Entonces realmente estamos demostrando que la tendencia y que la típica excusa de que el concreto prefabricado no podía con los terremotos, pues ya quedó atrás. Y eso obviamente la calidad y los espacios que están requiriendo en la sociedad moderna, pues se ajustan más a los temas prefabricados que tenemos, ¿no? Estas son todas las obras que hay ya en Japón, en Holanda, en Europa, que son prefabricadas, aún en Estados Unidos, donde son renuentes a la altura, y estos son algunos de los edificios con los registros sísmicos. Aquí vemos el sistema de prefabricación. Este es el registro sísmico del día del terremoto de 9 grados, y hemos podido tener el desplazamiento, compararlo obviamente con los elementos, son edificios que tienen aisladores o que tienen amortiguadores, y los hemos comparado con el desempeño teórico de un análisis paso a paso inelástico, y van a ver cómo las diferencias han sido mínimas, lo que ha permitido tener una confianza más grande en los sistemas de disipación conjuntamente con el aislamiento, que se viene definiendo como una de las fuentes de desarrollo futuro. Aquí vemos uno de los primeros edificios aislados que hizo el doctor William Robinson, al cual tuve el gusto de conocer en el 2000 en Nueva Zelanda. Es un edificio que se hizo en la década de los 80 y que prácticamente 40 años después fue renovado, porque la estructura está intacta, está en buen estado a pesar de los sismos, y lo que hicieron fue cambiar la fachada, darle un reuso a la estructura que tiene 80 aisladores LRBs, donde el doctor William Robinson tuvo la visión de meter aisladores en las mismas condiciones, y cada 5 o 7 años se van sacando los aisladores, están probando para ver la pérdida de su eficiencia a lo largo de los años, y se ha detectado apenas entre un 7 y un 5% de degradación después de 40 años de servicio. Pues como ven, con muy bajo impacto en el medio ambiente, somos capaces de adaptarnos con mayor rapidez, mejor logística, menor costo y una amplia gama de equipos técnicos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues muy interesante, y la verdad es que me gustaría compartirles el video. Si tú estás de acuerdo, a los profesores vamos a compartirles la liga, porque seguramente va a servir de fuente de inspiración para sus alumnos, y está muy bonito. Como les decía al principio, él nos lleva hacia otras latitudes y hacia el futuro de la construcción. Bueno, en realidad esta plática era más de bienvenida más que de interacción. Ya tendrán oportunidad de interactuar con los instructores del diplomado, ¿no?
Ahí sí quiero hacer algunas acotaciones antes de despedirnos. En el diplomado empezó el 1 de octubre. Es un formato streaming, es decir, como Netflix, ¿no? Ustedes desde la comodidad de su casa, trabajo, transporte, pueden ir avanzando con los módulos a la hora que quieran, el día que quieran. Si quieren empezar los primeros días y acabarlo, está bien, o los últimos días está bien, pero sí es importante que tomen en cuenta que tiene una vigencia cada módulo. Todos, la gran mayoría de los módulos tienen una vigencia de 1 mes. ¿Qué quiere decir? Que si el último de mes esperé para ver el módulo, está bien, lo pueden ver, pero ya acabando el mes, ya no van a poder regresar a ver el módulo anterior. El único módulo que tiene una duración de 2 meses es el módulo 2, el doctor Eduardo Arellano, y al final de cada módulo, Jessica Arellano, nuestra asistente, les va a hacer llegar una invitación para ver si hay interés en que tomen la asesoría, porque a veces hay módulos que no hay dudas y bueno, pues no se cita al instructor. Pero sí, entonces se programa de acuerdo a la disponibilidad del instructor, se programa 1 o 2 horas de asesoría, tal cual lo tienen ustedes en su programa, y ahí sí van a poder externar todas las preguntas que tengan en relación al módulo. Entonces, no es que ya nos desaparezcamos, ¿no? Finalmente, todos tienen el correo electrónico de Jessica y de su servidora por si necesitan apoyo más adelante, ¿no? También nos acompaña Alejandro Campos, que él es el vicepresidente del Comité de Promoción y Difusión, donde precisamente surgió toda esta idea. Y también le agradecemos su presencia. Juan Carlos, no sé si quisieras comentar algo más. Sí, nada más, pues bienvenidos a todo esto. La verdad es que, como dijo alguna vez el señor René Carranza, con mucha certeza, ¿no? Nos da la presforcitis y es una enfermedad que no se quita. Es una enfermedad muy contagiosa y empiezan ya a ver todo prefabricado por todos lados y quieren prefabricar todo, porque obviamente uno de los grandes retos, y a mí me tocó vivirlo con el maestro Carlos Arce, es que no son los sismos los que matan a la gente, son nuestras estructuras, que a veces el examinador más fuerte es el terremoto. Y entonces tenemos compromiso social de hacer estructuras más seguras, con mejor calidad y con mayor seguridad para la sociedad. Alex, ¿quieres comentar algo? Alguien preguntaba de los videos. Sí, con mucho gusto yo les pongo las ligas. Hola, sí, gracias Leti. Muchas gracias a todos por su puntual asistencia. Bienvenidos, de verdad. Ahorita estaba yo repasando aquí la cantidad de personas que se conectó y de verdad estamos muy emocionados por poder transmitir todo este conocimiento, toda esta tecnología. Como vieron con la presentación de nuestro presidente, hay mucho por aplicar aquí en México. El hecho de que nosotros tengamos una zona sísmica en nuestro territorio no es un impedimento, ¿no? Hay ejemplos como Japón, en donde eso es precisamente lo que ha impulsado el desarrollo y pues es parte de lo que queremos que llegue a los alumnos por medio de ustedes. Así que bienvenidos, muchas gracias por su interés y cuenten con todos nosotros, con todo el equipo de NIPAC y de los asociados para cualquier duda y cualquier pregunta que pueda surgir en este camino. Muchas gracias. Gracias, Alex. Profesor Patiño, gracias, sus les decía que ahorita en el Inter ¿Perdón? ¿Qué pasa, Juan Carlos? Adelante. Sí, nada más les comentaba que les voy a pasar las ligas. Alguien preguntaba del puente Nichuté. Lo tiene ICA. ICA es la que está desarrollando el puente Nichuté. Ahorita lo único que se está gestando aquí es que obviamente nos citaron a varios prefabricadores para cotizar lo que va a ser el muelle. Obviamente necesitan un muelle de operación para poder colocar las grúas y poder montar la lanzadora del puente Nichuté.
Entonces sí es una obra muy interesante que se va a desarrollar, que tiene muchas restricciones sustentables, o sea, el agua no se puede tocar, no puede caer nada al agua que contamine el agua. Entonces va a ser una obra muy interesante para darle seguimiento. Se tienen que colocar 2 lanzadoras, una de cada extremo, y comenzar a lanzar las traves sobre la laguna con una serie de estructuras muy interesantes. La verdad es que vale la pena seguirle la pista a la obra. Y los videos que vieron en la presentación, todos son videos que se encuentran en YouTube. Les estaremos pasando las ligas para que las tengan y puedan tener, digo, hay ya videos ahorita de otras pruebas que se han hecho, de otras cosas que se han hecho, pero sí esto está cambiando constantemente. Muy bien, yo nada más quería decirle al profesor Patiño que ya le estoy mandando un correo a Juan Carlos con sus dudas para que en cuanto les sea posible les dé contestación. También preguntan que si son la 6ª generación. No, ustedes van a ser la 7ª generación, la 6ª empezó el 1 de julio, son 2 generaciones que van a trabajar, digamos, paralelas, pero digamos nuestra plataforma es robusta, no va a haber ningún problema en ese sentido. Las preguntas y respuestas, incluso a lo largo de los módulos, ustedes pueden externar preguntas. Hay una opción de, oiga, tengo una duda, la escribe y ya posteriormente también cuando tenga disponibilidad el instructor la va a contestar. En esta primera etapa, por ahí tenemos todavía un error que corregir. Jessica se encargará de darles respuesta a todas las dudas que se generen del primer módulo de Guillermo Mecalco a través de una liga, ¿no? O sea, va a formular todas las dudas que ustedes lleguen a tener con todas las respuestas que dé Guillermo Mecalco y se van a compartir a todos en una liga para que, bueno, pues finalmente ustedes saben que nos nutrimos de las dudas de los demás. Entonces, ya hay videos o módulo disponible para visualizar. Sí, ya empezamos, el 1 de septiembre empezó su módulo 1, que son antecedentes por parte del ingeniero Guillermo Mecalco. Ahí me parece que presenta 1 o 2 videos, no recuerdo, ya hace un ratito que también vi el diplomado, tomé el diplomado, pero a todos les llegó su acceso. Alejandro Patiño, por favor, si no tienen el acceso al diplomado en su correo habitual, busquen en spam o busquen en su correo alterno y si no, escríbanle a Jessica que no han recibido su acceso. No pasa nada, o sea, simplemente, bueno, pues digamos, a lo mejor no tuvieron visibilidad estos días, pero es streaming, así que ustedes administran su tiempo. Pues muchas gracias, la verdad estamos felices de que esta 8ª generación empecemos con 78 docentes y pues les mandamos un abrazo a todos, que tengan feliz sábado, disfruten, descansen y cuídense mucho. Muchas gracias. A todos. Nos vemos, Lalo. Todos, gracias. Inge Arce. Muchas Mándame gracias. el flyer. Inge, Estamos en contacto. Inge Arce, mándame Sí. el flyer, para promover las pláticas en la Sí, FES. sí, estamos con eso y exacto. Muchas gracias por todo ese apoyo, ¿eh? No, al contrario. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Maribel, por ahí te vi, te mando Saludos a todos. saludos. Erika Gracias, Hoyo de la hasta luego. Universidad Gracias, Marista. hasta luego. Hasta luego, gracias. José Luis Esquivel. Don Carlitos Arce, gran Saludos, amigo. nos vemos. Juan Claro que Carlos, sí. hasta luego. Gracias. Un saludo a todos. Bye. Saludos, Marcos. A todos.